Muy buenos días. El día de hoy vamos a continuar con el curso Taller de Ventilación Mecánica y vamos a aprender cómo realizar la programación en un paciente crítico. Una vez que ya está intubado el paciente y llega a nuestro servicio de urgencias, terapia intensiva, medicina interna, lo que ustedes tienen que hacer para programar un ventilador antes de iniciar y programar sus variables son los siguientes puntos. Primero, van ustedes a medir su paciente. De acuerdo a lo que mide su paciente, van a realizar el cálculo del peso predicho. ¿Para qué? Porque de acuerdo a ese peso predicho, lo van a multiplicar para calcular un volumen corriente. Y entonces vamos a utilizar la siguiente fórmula para calcular el peso predicho, que es talla en centímetros menos 152.4 por punto 91 más 50 si es hombre o más 45.5 si es mujer. ¿Okay? ¿Por qué es importante esto? Porque no es lo mismo un paciente que mide 1,70 a una paciente que mide 1,60. El volumen corriente requerido va a ser diferente. Por ejemplo, aquí tenemos un paciente masculino que mide 1,70. Entonces, de acuerdo a la fórmula son 170 menos 152.4 por .091 más 50 porque es del sexo masculino. Nos da que él requiere 66 mililitros de acuerdo a su peso predicho. En cambio, en otro ejemplo, que sea una mujer que mide 1,60, son 160 centímetros menos 152.4 por .91 más 45.5 nos da 52.4. La diferencia entre 52.4 a 66 es bastante. El volumen corriente que requiere esta paciente que mide 1,60 son 52.4 mililitros de acuerdo a su peso predicho. Una vez que tenemos ya este primer dato, lo siguiente es identificar qué patología tiene mi paciente. Si estamos ante un SIDA severo, que es lo que estamos viendo actualmente por la pandemia, o si es un paciente sano. ¿Por qué? Porque si es un paciente sano, el volumen corriente que yo le voy a proporcionar va a ser de 6 a 8 mililitros de acuerdo a su peso predicho, ¿ok? El que calculamos previamente. En cambio, si el paciente tiene un SIDA severo, el volumen que yo le voy a proporcionar protector va a ser de 4 a 6 mililitros de acuerdo a mi peso predicho, ¿ok? Por eso es importante realizar el cálculo previo y determinar qué volumen corriente le voy a dar a mi paciente. Por ejemplo, si mi paciente es sano, no es diabético, no es hipertenso, no tiene ningún crónico degenerativo y lo operaron por una apendicitis en fase 4, yo a ese paciente lo que le voy a proporcionar es un volumen corriente de 6 a 8 mililitros, sin ningún problema. Pero en cambio, si tengo un paciente que me acaba de llegar al servicio de urgencias con neumonía viral por SARS-CoV-2, que tiene un SIDA severo, que tiene una relación PA2-PO2 menor de 100, con hipoxemia, con acidosis respiratoria, entonces a este paciente, para mantener una protección y evitar BILI, le voy a proporcionar de 4 a 6 mililitros. ¿Okay? Una vez realizado esto, voy a determinar qué modo ventilatorio voy a utilizar. Si va a ser un modo ventilatorio controlado, que este modo ventilatorio controlado va a ser para aquellos pacientes que están totalmente sedados, que tienen sedación, que tienen bloqueo neuromuscular, que tienen analgesia, que se acaban de intubar. Voy a utilizar un modo controlado, ¿ok? Que puede ser por volumen, puede ser por presión, puede ser APRB, ¿ok? También tenemos otros modos que son los modos asistidos, son modos sincrónicos.
donde hay una interacción entre paciente y ventilador. ¿Okay? Y por último tenemos los modos espontáneos. Inicialmente que vamos a utilizar va a ser un modo controlado, ya sea por volumen o por presión. Lo que queremos que se lleven y que aprendan bien, qué variables voy a utilizar, identificar y saber utilizar un modo controlado por volumen o un modo controlado por presión. ¿Qué variables voy a utilizar cuando es un modo controlado por volumen? Voy a programar un volumen corriente, la presión positiva al final de la expiración, PIB, frecuencia respiratoria, flujo, trigger y FiO2. El volumen corriente va a ser de acuerdo a la fórmula del peso predicho. La presión positiva al final de la expiración que yo voy a programar, iniciar, si mi paciente tiene un SIRA severo, va a depender del fenotipo de la neumonía, si es un fenotipo H o es un fenotipo L. ¿Okay? Mínimo, si es un SIRA severo, mínimo voy a iniciar con un PIB de 10. Si es un paciente sano, normalmente iniciamos con un PIB de 5, que es lo que va a permitir que los alvéolos se mantengan abiertos. Frecuencia respiratoria, dependiendo qué CO2 tiene mi gasometría, si tiene acidosis respiratoria, si tiene alcalosis respiratoria, va a ser la frecuencia respiratoria que yo voy a programar. Normalmente iniciamos dentro de parámetros de 12, 14, 16 respiraciones por minuto. Flujo. El flujo va a ser la velocidad con la que se entrega ese volumen corriente y es la que me va a permitir tener una relación inspiración-expiración, que normalmente tiene que ser de 1 a 2. Mi trigger o mi sensibilidad es qué tanto quiero que tenga la interacción mi paciente y el ventilador. ¿Ok? Y mi FiO2, mi fracción inspiratoria de oxígeno. Cuando es un modo controlado por volumen, es importante mencionar dos cosas, que es el limitado y el ciclado. Hablamos de limitado, aquel donde se va a iniciar el evento respiratorio, que cuando es por volumen, el limitado va a ser el volumen corriente. Y el ciclado va a ser el flujo, que va a ser el cambio de la fase inspiratoria a la fase expiratoria. ¿Okay? Eso es por un lado en modo controlado por volumen. Cuando es un modo controlado por presión, las variables que yo voy a programar va a ser presión inspiratoria, tiempo inspiratorio, PIB, frecuencia respiratoria, trigger o sensibilidad y FiO2. Cuando es por presión, mi presión inspiratoria que yo voy a programar puede ser de 10, 15, 20 centímetros de agua, me va a generar un volumen corriente. ¿Ok? Y ese volumen corriente la relación IE va a estar influida por mi tiempo inspiratorio. De acuerdo al tiempo inspiratorio que yo voy a programar, va a ser esa relación inspiración-expiración. El PIB igualmente, si es un SIRA severo, mínimo vamos a iniciar de 10 a 15 centímetros de agua, y si es un paciente sano, a 5 centímetros de agua. Frecuencia respiratoria, sensibilidad. Aquí el limitado, quien va a iniciar ese evento respiratorio, va a ser la presión inspiratoria. Y el ciclado va a ser el tiempo inspiratorio, que va a ser el cambio entre la fase inspiratoria y la fase expiratoria. ¿Okay? A continuación vamos a ir con el ventilador para platicar de todo esto. En nuestro ventilador, en este caso, tenemos diferentes marcas, diferentes tipos de ventiladores, Drager, Vela, que podemos utilizar. En este caso, en este ventilador, tenemos nuestros modos ventilatorios. Los que quiero que aprendan a dominar son el modo ventilatorio
por volumen, por presión, que son modos controlados. Otro modo controlado que tenemos es el APRB, que también vamos a explicar. Un modo asistido o sincrónico que tenemos son el SIMB, donde permiten la interacción entre paciente-ventilador. Ese modo SIMB puede ser por volumen o puede ser por presión. Y tenemos nuestros modos espontáneos. En este caso tenemos el CPAP, que es un modo espontáneo, un modo que vamos a utilizar para el retiro de la ventilación mecánica. Muy bien. El primero que vamos a aprender a utilizar es el modo controlado por volumen. Una vez seleccionado, tenemos que aprender qué es lo que vamos a programar y conocer nuestra pantalla. En nuestra pantalla tenemos en el lado derecho, aquí está, que es un modo controlado por volumen, ¿ok? Tenemos nuestras variables que van a resultar de nuestra programación. Eso es lo que vamos a programar y esos son los resultados de nuestra programación. Tenemos nuestras gráficas, que son tres importantes: mi gráfica de presión tiempo, flujo tiempo y volumen tiempo. Del lado de las X siempre va a ser tiempo y del lado de la Y va a ser presión, flujo o volumen corriente. ¿Qué es lo que voy a programar en un modo controlado por volumen? Como ya hemos realizado nuestro cálculo de peso predicho, voy a programar una frecuencia respiratoria, un volumen tidal de acuerdo al peso predicho y si tiene o no tiene mi paciente SIRA severo o si es un paciente sano. Si es un paciente sano, ese volumen corriente que le voy a programar va a ser de 6 a 8 mililitros, ¿ok? Multiplicado por mi peso predicho, ¿ok? Si tiene un SIRA severo, va a ser de 4 a 6 mililitros multiplicado por mi peso predicho y es lo que le voy a programar de volumen corriente. Voy a programar un flujo, ¿ok? Puedo programar una pausa inspiratoria, una presión positiva al final de la expiración, PIP, ¿ok? Mi sensibilidad, como quiero que sea ese disparo, ¿ok? Y mi FiO2. ¿Qué es lo que quiero que aprendan de aquí? Es cómo se modifica, ¿ok?, esas maniobras que yo voy a realizar. Este es mi pulmón, ¿ok? Y aquí mi pulmón, de acuerdo a lo que yo voy a programar, van a ser las modificaciones que va a tener, ¿ok? Por ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene un SIRA severo, mínimo yo voy a iniciar con una programación con un PIB de 10. Si yo incremento ese PIB de 10 a 15, ¿qué va a pasar con mi pulmón? Ese es mi pulmón, ¿ok? Yo, al estar de acuerdo con esa programación, uno, voy a incrementar mis presiones de la vía aérea, ¿ok? Eso es uno de lo que voy a hacer. Dos, esa presión positiva al final de la expiración va a mantener mucho más distendido este pulmón. Aquí tiene una presión positiva al final de la expiración de 15. ¿Qué pasa si de estar de 15 lo bajo a 5? Ya no va a estar tan distendido, ¿va? Tan tenso. Esa presión positiva que mantiene más abiertos a mis alvéolos ya no van a estar así, ¿ok? De acuerdo a lo que yo voy a programar, voy a tener un resultado de esa programación. Que lo principal es poner aquí mis alarmas, mis límites. Uno de esos límites que yo voy a poner va a ser mi presión pico. Mi presión pico, que no debe ser más allá de 35 centímetros de agua. Es algo que siempre tengo que estar monitorizando para evitar barotrauma, ¿ok? Aquí, por ejemplo, tenemos 16 centímetros de agua de presión pico. Está bien, es menor a 35.
Otro parámetro que tengo que monitorizar es mi presión media, que debe ser de 20 a 25 centímetros de agua. En este caso está a 8 centímetros de agua, para evitar deterioro hemodinámico, repercusión a nivel del ventrículo derecho. ¿Ok? Y otro punto importante, mi relación IE, mi relación de la fase inspiratoria y mi fase expiratoria. Normalmente va a ser de 1 a 2. ¿Cuándo lo voy a modificar y por qué lo voy a modificar? Cuando tenga algún trastorno ácido-base. Por ejemplo, cuando tenga una acidosis respiratoria, mi relación IE la voy a modificar. Voy a prolongar más mi tiempo expiratorio para eliminar más CO2. ¿Y cómo voy a realizar esto? Bueno, lo voy a realizar modificando mi flujo. Recuerden que el flujo es la velocidad con la que ingresa el volumen corriente. ¿Ok? Si yo incremento mi flujo, va a ingresar más rápido ese volumen corriente. Si yo disminuyo mi flujo, va a ingresar más lento mi volumen corriente. Entonces, por ejemplo, si aquí está mi relación 1 a 2.5, si yo quisiera llevar mi relación IE de 1 a 3 o de 1 a 3.5 por una acidosis respiratoria para eliminar más CO2, ¿qué es lo que tengo que hacer? Voy a modificar mi flujo. ¿Cómo lo voy a modificar? Lo que voy a hacer es incrementar mi flujo. Al incrementar mi flujo, va a ingresar más rápido mi volumen corriente y se va a prolongar más mi fase expiratoria. Por ejemplo, de estar en 28 previamente, ya lo modifiqué a 40. Y mi relación IE se va a modificar. De estar de 1 a 2.5, se tiene que modificar a 1 a casi 4. 1 a 3.9. ¿Okay? En este caso, si tuviera yo una acidosis respiratoria. En cambio, si yo tuviera una alcalosis respiratoria donde estoy perdiendo CO2 y está modificando mi pH hacia la alcalosis, voy a hacer lo contrario. Voy a llevar a lo normal mi relación IE, que es de 1 a 2. En este caso, lo que voy a hacer es disminuir mi flujo. De estar en 40, lo voy a bajar a 24 para tener una relación IE normal. ¿Ok? En este caso, ahí está, 1 a 2. Al disminuir mi flujo, disminuyo mi relación IE. Mi IE de estar de 1 a 4 se queda 1 a 2. ¿Ok? Entonces, aparte de esto, lo que tengo que modificar y tengo que ver es el volumen corriente. Cuando nosotros ingresamos más volumen corriente, también podemos provocar que eliminemos más CO2. Cuando ponemos volúmenes corrientes más bajos, podemos tener más retención de CO2. Y otro, la frecuencia respiratoria. Si mi paciente lo mantengo en una frecuencia respiratoria de 20, 25, voy a hacer que el CO2 se elimine más. Si tengo una frecuencia respiratoria más baja, voy a hacer que el CO2 tarde más en eliminarse. Entonces, de acuerdo a mis cambios dinámicos que tenga mi gasometría, es la manera en cómo yo voy a realizar las modificaciones en mi ventilador. ¿Qué otra cosa es lo que tengo que vigilar? Es mi presión plató. Mi presión plató o mi presión meseta. ¿Cómo realizo yo esa maniobra? Bueno, aquí en la parte inferior de tu ventilador tienes dos maniobras. Una que es pausa inspiratoria y otra que es pausa expiratoria. La pausa inspiratoria es para calcular mi presión plató y mi pausa expiratoria es para calcular el autopip. En este caso vamos a hacer el cálculo de la pausa inspiratoria para calcular la presión plató. Normalmente la maniobra que vamos a realizar tiene que ser con un tiempo de 0.5 segundos como mínimo, lo que te menciona la literatura, y automáticamente te va a dar tu presión plató. La presión plató ideal debe ser
entre 27, no más allá de 30 centímetros de agua. Vamos a realizar la maniobra. Fíjense en su gráfica. En la gráfica de presión-tiempo se va a formar una meseta. Hacemos la pausa. Ahí está la pausa, ahí está la pausa, ahí está. Esta pausa, esta meseta es mi presión plató, que en este caso está en 15 centímetros de agua. Está dentro de parámetros, no está más allá de 27 ni a 30. ¿Para qué? Para evitar mayor estrés y strain a nivel alveolar por incremento de esa presión alveolar. Entonces, recuerden, independientemente del modo que ustedes vayan a realizar y a dejar a su paciente, siempre deben de mantener sus presiones. Presión pico menor a 35 centímetros de agua, presión media entre 20 a 25, presión plató de 27 a 30. Y algo importante, cuando calculan la presión plató, le van a restar el PIP, la presión positiva al final de la expiración. 15 menos 5 te va a dar 10. Ese 10 es la presión de conducción o la dry pressure. Esa presión de conducción tiene que ser idealmente menor a 15, de 13 a 15. ¿Ok? También para evitar que el paciente no presente virus. ¿Ok? ¿Qué beneficios tiene utilizar el modo controlado por volumen? Uno, que garantizamos un volumen corriente, garantizamos un volumen minuto, que es algo que en pacientes con SIDA severo tú puedes mantener. ¿Ok? ¿Qué es lo malo del modo controlado por volumen? Que no controlas tus presiones. Independientemente de lo que el ventilador se programe, si tú le programas 400, 500 de volumen corriente, independientemente de tus resistencias de la vía aérea, el ventilador va a ingresar los 400, 500 programados. Y eso te va a generar una presión de la vía aérea. Entonces no tienes control de tus presiones, a diferencia del modo controlado por presión. Algo también importante que una vez ya programado todas nuestras variables es programar nuestras alarmas. Siempre tienen que programar sus límites de alarmas, que son frecuencia respiratoria alta, volumen tidal expiratorio bajo, volumen tidal en litros alto, volumen minuto bajo, volumen minuto alto en litros. Mi presión máxima en centímetros de agua, que es no mayor a 35. Mi presión máxima alta, aquí es baja, aquí son los menor a 35. Mi PIB bajo y mi tiempo de apnea si mi paciente se encuentra en un modo espontáneo. ¿Ok? Eso es por un lado en un modo controlado por volumen. Ahora, controlado por presión, ¿qué es lo que vamos a programar? Lo que comentamos previamente. Vamos a programar una frecuencia respiratoria, una presión inspiratoria. Esta presión inspiratoria es la que me va a generar un volumen corriente. A mayor presión inspiratoria, mayor volumen corriente. Yo le voy a programar a mi paciente. Por ejemplo, aquí tengo 12. Con 12 de presión inspiratoria genera un volumen corriente inspiratorio de 700 mililitros. Si yo incremento más mi presión inspiratoria, de estar en 12, lo llevo a 15, de estar en 700 mililitros o 0.7 litros, se va a modificar, va a incrementar más ese volumen corriente. De estar en 0.7 litros se va a ir a 0.86 litros o 860 mililitros al incrementar mi presión inspiratoria. Entonces, si se incrementa el volumen corriente. En cambio, si yo disminuyo mi presión inspiratoria a 8, mi volumen tidal inspiratorio va a disminuir.
En 8 va a generar un volumen tidal inspiratorio de 340. Entonces, mi presión inspiratoria cuando disminuye, baja mi volumen corriente. Cuando la incremento mi presión inspiratoria, incremento mi volumen tidal inspiratorio. ¿Qué es lo que también voy a poder modificar? Voy a programar mi tiempo inspiratorio. Mi tiempo inspiratorio es el que me va a permitir tener mi relación IE, inspiración, expiración. Si yo le pongo un tiempo inspiratorio de 1, por ejemplo, aquí voy a tener una relación de 1 a 3.3. Si yo incremento ese tiempo inspiratorio a 2, por ejemplo, se va a modificar mi relación IE. Fíjense. Si lo dejo en 2, mi relación IE de estar 1 a 3.3 se va a modificar casi a igualar 1 a 1. Dependiendo si yo tengo acidosis o alcalosis respiratoria, es el tiempo inspiratorio que yo voy a programar. Si yo quiero que tenga una relación normal de 1 a 2 porque no tiene ningún trastorno ácido-base, lo voy a dejar con una relación 1 a 2. Para dejarlo con una relación de 1 a 2, voy a tener que dejar un tiempo inspiratorio de 1.41 para tener una relación IE de 1 a 2. ¿Ok? Si no tengo ningún trastorno ácido-base. Pero por ejemplo, si tengo acidosis respiratoria, entonces voy a prolongar más mi tiempo expiratorio. Y para eso tengo que disminuir mi tiempo inspiratorio. De estar en 1.41, que genera una relación IE de 1 a 2, lo voy a disminuir para que mi relación IE se quede de 1 a 3.5, por ejemplo. Lo bajo a 0.96 y esto voy a generar que mi relación inspiración-expiración se cambie de 1 a 3.5. Si mi paciente tiene acidosis respiratoria, si tiene incremento del CO2 y yo quiero eliminar ese CO2, modifico mi relación IE a 0.96 para que pueda eliminar ese CO2. En cambio, si tengo alcalosis respiratoria porque estoy eliminando mucho CO2, pues entonces lo dejo en lo normal, de 1 a 2 o 1 a 1.9. Todo depende cómo esté mi gasometría. Todo esto es dinámico. Otro de los parámetros que yo voy a programar va a ser mi presión positiva al final de la expiración, PIP. Si es un paciente sano, normalmente iniciamos con 5 centímetros de agua. Si es un paciente con un SIRA severo o un paciente que tiene obesidad, un índice de masa corporal arriba de 35 a 40 de índice de masa corporal, lo mínimo que yo voy a iniciar va a ser con 10. Máximo 15. No más de 15. No 20, no 25. De 10 a 15. Y de acuerdo a los parámetros de cómo se va modificando, cómo va cambiando la dinámica de mi paciente, voy modificando el PIP. ¿Ok? Otro lo que voy a programar va a ser la sensibilidad, mi disparo, cómo quiero que sea la interacción entre ventilador-paciente y mi FiO2. Inicialmente, si mi paciente tiene hipoxemia, tiene un SIRA severo, empiezo con un FiO2 al 100. Algo que siempre se han preguntado es, ¿qué bajo primero? ¿Bajo primero el FiO2? ¿Bajo PIP? ¿Qué bajo? Lo primero que tienen que bajar es el FiO2. Si es que su paciente ya está estable, si es que ya se resolvió la causa por la cual se intubó, si ya va hacia la mejoría, lo primero que tengo que ir bajando y titulando va a ser el FiO2. Después, conforme vaya bajando yo el FiO2, el siguiente a modificar va a ser la presión positiva al final de la expiración, PIP. Y lo voy a modificar y mover de 1 a 2 centímetros de agua cada 24 horas si el paciente tiene un SIRA severo. No se modifica por hora, no se modifica porque ya se cambió de turno, no. Se modifica de 1 a 2 centímetros de agua
cada 24 horas. ¿Okay? ¿Qué es lo que tienen que llevarse del modo controlado por presión? Que en el modo controlado por presión, al igual que el otro modo, vamos a vigilar nuestros parámetros, nuestras presiones. Presión pico, presión media. En la presión pico, algo que nos da este modo controlado es que la suma de mi presión inspiratoria, que en este caso es de 8, más la presión positiva al final de la expiración, PIB, que en este caso tenemos 10 más 8, esta suma de estos dos va a ser mi presión pico, mi presión máxima. 10 más 8, 18. Eso es lo que tengo de presión máxima, que debe de ser menor a 35. Por eso el modo controlado por presión te permite mantener un control de tus presiones. ¿Por qué? Porque la suma de tu presión inspiratoria más el PIB te va a dar tu presión máxima. ¿Ok? Vamos a cambiarle. Vamos a ponerle un PIB de 5 y vamos a ponerle una presión inspiratoria de 10. En teoría, 10 más 5 son 15. Tengo una presión inspiratoria, presión máxima de 15, una presión pico de 15. Es algo del cual el modo controlado por presión tiene a favor. Mantienes mayor control de tus presiones. Algo también importante es que en el modo controlado por presión no puedo realizar el cálculo de presión plato o meseta. Tengo que cambiarlo a un modo controlado por volumen para calcular mi presión plato o meseta. ¿Va? Otro modo ventilatorio que tenemos son los modos SIMB, que son modos sincrónicos. Continuamos. Tenemos también los modos SIMB, que son modos ventilatorios sincronizados intermitentes. Estos modos ventilatorios sincronizados permiten la interacción entre el ventilador y el paciente. Cuando es un modo SIMB por volumen, lo que yo voy a programar es mi frecuencia respiratoria, mi volumen tidal, ¿okay? Flujo, pausa inspiratoria. Pero ya le voy a agregar, ya no va a ser un modo controlado, ¿ok? Ya le voy a agregar aquí una presión soporte, que esta presión soporte le va a permitir la interacción entre el paciente y el ventilador. Voy a programar una presión positiva al final de la expiración, mi disparo que va a ser por flujo y mi FIO2. Al yo programarle esta presión soporte, voy a permitir que el paciente interactúe con el ventilador. ¿Ok? Acuérdense esto. Esto es lo que le permite ser un modo ventilatorio sincrónico intermitente, un modo SIMB. Esto es lo que voy a programar y aquí es lo que voy a tener como resultado de mi programación. Mi presión pico, mi presión media, mi relación IE, mi presión plató y mi volumen tidal inspiratorio. Ahorita, como el paciente, no tenemos un paciente que esté conectado, solamente está entrando el puro ventilador. Normalmente los modos ventilatorios SIMB previamente antes se utilizaban para un modo de retiro de la ventilación. Actualmente el modo SIMB no es un modo para retiro de la ventilación mecánica. Los pacientes que se intentan retirar con modos SIMB incrementan más el tiempo de ventilación mecánica. No debemos retirar a un paciente, tratar de retirarlo a la ventilación mecánica con un modo SIMB. Lo que sí se ha visto, y hay protocolos que se puede utilizar el modo SIMB para pacientes que tienen traqueostomía y en vías de querer retirar la ventilación en un paciente con traqueostomía. Eso es en un modo por volumen, por SIMB. En un modo por presión, SIMB, voy a programar lo mismo que es por presión. Aquí la diferencia es que, igual que el modo por volumen SIMB, voy a programar una presión soporte. Que esta presión soporte es la que va a permitir
la interacción entre el paciente y el ventilador. Voy a volver a programar frecuencia respiratoria, presión inspiratoria, tiempo inspiratorio, PIP, disparo por flujo, FiO2. Pero al programar yo mi presión soporte, es lo que va a permitir la interacción de paciente-ventilador. La presión soporte va a ser la presión necesaria para vencer las resistencias, para vencer lo que es este espacio muerto, el circuito, para que tenga una interacción entre el paciente y el ventilador. Estos son modos sincrónicos o modos asistidos. Los previos eran modos controlados. Y dentro de los modos espontáneos tenemos al CPAP, ¿ok? Que ese CPAP, esa presión positiva continua de la vía aérea, ¿qué es lo que le voy a programar? Que es un modo espontáneo, donde el paciente va a hacer los eventos respiratorios, ya no el ventilador, sino el paciente. Le voy a programar una presión soporte, le voy a programar una presión positiva al final de la expiración, cómo va a ser mi disparo, si va a ser por flujo, y el FiO2, ¿ok? De acuerdo a esa programación es lo que voy a tener. Ahorita en este momento no está marcando nada en las gráficas. ¿Por qué? Porque no está conectado con ningún paciente, ¿ok? La presión soporte va a ser para romper ese espacio muerto de este circuito, y idealmente, si nuestra intención ya es progresar al paciente, y presión soporte que yo debo de programar tiene que ser no más allá, idealmente de 8, máximo 10, pero preferentemente menor a 8, para poder progresar la ventilación mecánica. Si ya estoy pensando en retirar la ventilación, la presión positiva debe ser de 5 al final de la expiración, el PIP, ¿ok? Y el FiO2, si ya lo pienso retirar, es porque ya mi FiO2 está entre 45, máximo 50%, no más, ¿ok? Si tengo estos parámetros me van a permitir ya de poder progresar a mi paciente, ¿ok? El modo CPAP o presión positiva continua de la vía aérea es un modo que yo puedo utilizar para el retiro de la ventilación mecánica. Este modo está autorizado y es el que debemos utilizar para retirar la ventilación mecánica. Buenos días, el día de hoy vamos a continuar con nuestro curso de ventilación mecánica y vamos a platicar de un tema que es importante, que es la hiperinflación dinámica o autopip. ¿Por qué es importante hablar de este tema? Porque el autopip nos puede generar varias condiciones a nivel hemodinámico y a nivel respiratorio. El autopip nos puede incrementar o nos va a incrementar las presiones de nuestra vía aérea. Este incremento de las presiones de la vía aérea nos puede condicionar deterioro hemodinámico, fracaso a nivel del ventrículo derecho, si se incrementan nuestras presiones de la vía aérea, principalmente la presión media, mayor de 20 a 25 centímetros de agua. ¿Cómo podemos valorar o cómo podemos encontrar que mi paciente tiene autopip? Bueno, necesito yo valorar dos gráficas importantes en el ventilador. La primera gráfica, que es presión tiempo, y la siguiente, que es flujo tiempo. En mi gráfica de flujo tiempo, cuando inicia un evento respiratorio, la primera imagen que vemos de color azul es el evento respiratorio normal, que es mi fase inspiratoria, y luego viene mi fase expiratoria. Si se fijan, inicia a nivel basal, de lo que yo le voy a programar, y finaliza nuevamente en la línea basal de mi programación.
Cuando yo tengo un autopip, me habla de que mi paciente tiene atrapamiento aéreo. La palabra autopip quiere decir autopresión positiva al final de la expiración. Ese atrapamiento aéreo en mi gráfica de flujo-tiempo, yo la voy a visualizar de la siguiente manera. Va a iniciar mi fase inspiratoria, ¿ok? Va a iniciar mi fase expiratoria, pero en mi fase expiratoria no va a llegar a lo normal que la previa, sino se va a cortar y aparte no va a llegar nuevamente a la línea basal para iniciar otro evento respiratorio, sino que se va a quedar por debajo de la previa y aparte no va a llegar a la línea basal de lo que yo estoy programando. Esto es lo normal y la línea de color rojo es esto que se está generando, se llama autopip, este atrapamiento. ¿Cómo lo voy a yo identificar este atrapamiento? Voy a hacer una maniobra, que es una maniobra de pausa expiratoria. En el ventilador tenemos la maniobra donde aplastamos donde dice pausa expiratoria y vamos a determinar qué autopip tiene mi paciente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, en mi gráfica de presión, tiempo, yo tengo que analizar varias cuestiones. Uno, mi presión pico, que es la presión pico o la presión máxima, que debe ser no más allá de 35-30 centímetros de agua, ¿ok? Idealmente no más allá de 35 centímetros de agua. Tengo mi presión plató si yo realizo una pausa inspiratoria, que no debe ser más allá de 27 a 30 centímetros de agua. Y tengo mi PIP programado, mi presión positiva al final de la expiración. Si yo tengo un PIP programado de 8, que ahí lo tenemos, y yo realizo la pausa expiratoria para identificar qué autopip tiene mi paciente, lo que yo voy a ver es esta imagen. Al realizar yo mi pausa expiratoria, voy a ver una imagen donde la línea basal de donde está mi PIP que yo programé no va a llegar a lo que yo programé, sino un poco más hacia arriba. Se va a empezar a incrementar y me va a dar un PIP total. Este PIP total, por ejemplo, aquí nos me dio 12. La diferencia entre el PIP que yo programé, que es de 8, menos mi PIP total, que es de 12, 8 para 12, 9, 10, 11, 12. Son 4. Tengo un autopip de 4 centímetros de agua. Esos 4 centímetros de agua me pueden generar, si es que están incrementadas mis presiones en la vía aérea, me pueden generar incremento de mis presiones y ese incremento de mis presiones me pueden producir deterioro o alteración hemodinámica, principalmente de mi ventrículo derecho, que lo que maneja no es tanto presión, sino volumen. ¿Ok? Y también me puede generar asincronías. ¿Por qué podemos tener ese autopico? ¿Qué es lo que debemos de buscar? Bueno, puede ser porque mi cánula endotraqueal es muy pequeña, que mi paciente tiene una cánula de 6.5 French o de 7, cuando probablemente él requiera una cánula de 8 French. Puede ser otro de los factores que influye en ese autopip porque tengo mi tiempo expiratorio disminuido, porque tengo un incremento de mi frecuencia respiratoria o porque tengo un incremento de mi tiempo inspiratorio. Recuerden que la relación inspiración-expiración siempre es de 1 a 2. Dependiendo de la condición que tengo a nivel gasométrico, si tengo acidosis respiratoria o alcalosis respiratoria, es la relación que yo voy a dejar. Si mi intención es eliminar más CO2, mi tiempo expiratorio lo voy a prolongar más. Si yo tengo
alcalosis respiratoria, estoy eliminando mucho CO2, lo voy a llevar a lo normal, 1 a 2. Entonces, cuando ustedes tengan ese auto-PIB, tienen que buscar qué es lo que está pasando. Su tiempo expiratorio es bajo, su frecuencia respiratoria es muy alta o su tiempo inspiratorio es muy alto. Recuerden, relación 1 a 2. ¿Qué otra información me puede dar al yo ver mis gráficas de presión-tiempo? Otra de las informaciones que me pueden dar y que yo me puedo dar cuenta que tenemos esta condición de atrapamiento aéreo es que se van a incrementar mis presiones. Cuando viene mi curva de presión-tiempo normal, que es en color azul, cuando yo tengo atrapamiento aéreo y se incrementan mis presiones, en el siguiente evento respiratorio se va a incrementar mi presión pico. La diferencia entre mi presión pico y mi presión plato, esa diferencia en ambas me van a dar lo que se llama presión transaérea y se va a traducir en resistencias de la vía aérea. La diferencia entre mi presión pico y mi presión plato normal no debe ser más allá de 5 centímetros de agua. Eso es lo normal. Y me habla de que no tengo resistencias de mi vía aérea. Por ejemplo, aquí tengo una presión pico de 30 y tengo una presión plato de 27. 30 menos 27, tengo una presión transaérea de 3 centímetros de agua. Es normal. Pero si yo tengo atrapamiento aéreo, tengo auto-PIB, se va a incrementar mi presión pico. Por ejemplo, 38. Y yo tengo una presión plató de 27. A 38 le quito 27. Serían 3 para 30 más 8, 9, 10, 11. Tengo 11 centímetros de agua de presión transaérea. Quiere decir que está incrementada mi resistencias de la vía aérea. Entonces, cuando tengo ese tipo de problemas de auto-PIB, también tengo que ver, tengo que identificar de cuánto es mi presión transaérea. Y si esa presión transaérea está incrementada, es porque tengo incremento de mis resistencias de la vía aérea. ¿Vale? Y por último, otra de las cosas que también podemos determinar es mi presión de conducción o la drive pressure. Mi presión de conducción es la diferencia de mi presión plato cuando hago una pausa inspiratoria menos PIB, presión positiva al final de la expiración. Normalmente esa diferencia de esas dos presiones tiene que ser menor a 15. ¿Vale? Entonces, cuando tengan alguno de estas condiciones que ven en su monitor, tienen que realizar el cálculo de su presión pico, presión plató, presión transaérea, determinar si tienen resistencias de la vía aérea, ver su presión de conducción y determinar cuánto tienen de auto-PIB, porque esto les puede generar alteración hemodinámica, incremento de sus presiones de la vía aérea, y si el paciente tiene Billy, está cursando con Billy más la patología de base, vamos a incrementar más su morbilidad del paciente. Vamos a continuar con el curso y vamos a ver algo que cuando queremos retirar la ventilación mecánica en nuestros pacientes y hacemos un protocolo para retirar la ventilación mecánica es el famoso test de fuga. El test de fuga, ¿a qué tipo de pacientes lo vamos a realizar? Aquellos pacientes que tienen quemadura de vía aérea, que fue una vía aérea difícil, que se tuvo que intubar al tercer o cuarto intento, o que tienen una ventilación mecánica prolongada, más de 14, 15, 20 días. Tenemos que valorar si mi paciente va a presentar o no algo que se llama edema laringio y si va a presentar o no estridor laringio. Y para eso vamos a realizar ese test de fuga. El test de fuga se divide en cualitativo y cuantitativo.
Pero antes de realizar este test de fuga, se supone que el paciente ya está despierto, que ya está con automatismo respiratorio y que estamos en eras de retirar la ventilación mecánica. Entonces, antes de realizarlo, tenemos que realizar una aspiración de secreciones. Tenemos que aspirar bien la cavidad bucal para evitar microaspiraciones. Una vez que ya está bien aspirado mi paciente, voy a realizar mi test de fuga cualitativo y cuantitativo. El cualitativo se trata de escuchar cuando yo desinflo el globo de mi cánula endotraqueal, escuchar cuando fuga, cuando realizo un evento respiratorio, inspiración, expiración, yo voy a escuchar cuando empieza a fugar, cuando desinflo mi cánula endotraqueal. Al escucharlo, que sí está fugando, va a ser un test de fuga positivo, ¿ok? Y eso me habla de que probablemente no hay edema laringio. Pero yo puedo cuantificar cuánto es lo que se está fugando y si realmente lo que se está fugando es significativo para yo progresar la ventilación mecánica. Y es aquí cuando yo voy a realizar mi test de fuga cuantitativo. El test de fuga cuantitativo, tengo primero que garantizar un volumen corriente. Voy a garantizarle un volumen corriente a mi paciente. Entonces lo voy a cambiar a un modo controlado por volumen. A ese modo controlado por volumen le voy a proporcionar de 6 a 8 mililitros por peso predicho. Por ejemplo, aquí yo le voy a proporcionar un volumen corriente garantizado de 400 mililitros y voy a valorar de 4 a 5 eventos respiratorios. Y primero voy a valorar mi volumen corriente inspiratorio. En su ventilador ustedes pueden valorar volumen corriente inspiratorio, volumen corriente expiratorio, volumen minuto. El primero que yo voy a valorar es el volumen corriente inspiratorio con mi globo inflado de mi cánula endotraqueal. Y voy a valorar, primer evento respiratorio, va a introducir 390 de volumen corriente inspiratorio. En el segundo, 395. En el tercero, 385. Y en el cuarto, 398. Sumo mis 4 eventos respiratorios y los voy a dividir para sacar un promedio, 392 mililitros. ¿Ok? Una vez realizado esto con mi cánula endotraqueal inflada, voy a desinflar mi cánula endotraqueal y ahora voy a valorar mi volumen corriente expiratorio, el volumen corriente que se va a perder una vez que se desinfle mi cánula endotraqueal. Y de igual manera, tengo que valorar de 4 a 5 eventos respiratorios. Y en mi primer evento respiratorio voy a tener un volumen corriente expiratorio de 200 mililitros. En el segundo, 180 mililitros. Tercero, 170 mililitros. Y cuarto, 190 mililitros. Sumo mis 4 eventos respiratorios, me da 740 y los divido para sacar un promedio. Mi promedio va a ser 185 mililitros. La diferencia entre mi volumen corriente inspiratorio con la cánula endotraqueal inflada, mi globo inflado, fue de 392. Y mi volumen corriente expiratorio con mi cánula endotraqueal desinflada, ese globo desinflado, es de 185. La diferencia de ambos va a ser de 207 en este ejemplo. Para que sea un test de fuga positivo, la diferencia tiene que ser mayor de 110 mililitros. Si tengo una diferencia mayor de 110 mililitros, quiere decir que es positivo. Significa que mi paciente no tiene edema laringio, que no va a ser estridor laringio. O tiene que fugar de un 20 a un 25% del basal. ¿Qué es esto? ¿Qué significa? Bueno, si el 100% de mi volumen corriente inspiratorio de mi promedio fue 392,
392 es el 100%, y la diferencia que tienen entre mi volumen corriente inspiratorio y expiratorio fue de 207. ¿Qué porcentaje es de ese 392? El porcentaje que yo tengo es del 52%. Si me fuga entre un 20 a un 25% de el basal, significa que es positivo, que mi paciente no va a hacer edema ni estridor laríngeo. Si en dado caso que me hubiera dado 50 mililitros y me hubiera dado aquí el 10%, ¿qué significa? Que mi paciente va a hacer estridor, que tiene edema laríngeo. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? No lo voy a progresar. Si fuga menos de 110 mililitros o menos del 20%. Lo que yo le voy a proporcionar a ese paciente que tiene un test de fuga negativo de 50 mililitros, 60 mililitros, le voy a administrar esteroides. Hay varios esquemas con hidrocortisona, dexametasona, metilprednisolona. Uno de los esquemas que nosotros utilizamos en la terapia intensiva es metilprednisolona a 1 miligramo por kilo. Cada 8 horas, 3 dosis. Para que cuando complete las 3 dosis, en la última dosis que se aplique en la metilprednisolona, volvemos a realizar este test de fuga y valoramos si en ese momento, después de las 3 dosis de metilprednisolona, mejoró mi test de fuga para poder progresar la ventilación mecánica. Gracias. Continuando con el curso de taller de ventilación mecánica, vamos a platicar sobre el modo ventilatorio APRB, que es ventilación con liberación de presión en la vía aérea. Este modo ventilatorio, a diferencia de los previos, es que tiene una válvula de exhalación que le va a permitir realizar eventos respiratorios al paciente. ¿Qué le vamos a programar a este modo ventilatorio? Le vamos a programar una presión alta, una presión baja, un tiempo alto, un tiempo bajo, un FIO2, el disparo, cómo va a realizarse, y presión soporte, que es donde va a interactuar, donde va el paciente a realizar sus eventos respiratorios. ¿Cómo vamos a realizar esta programación? Bueno, mi presión alta va a ser la presión deseada máxima en la vía aérea. Por ejemplo, yo aquí le coloqué 15 centímetros de agua como presión máxima. Esta presión máxima también va a ir programada de acuerdo a qué volumen corriente inspiratorio quiero que se genere. Por ejemplo, aquí con 15 genera un volumen corriente inspiratorio de 700 mililitros. De acuerdo a esa presión, si yo le incremento, voy a incrementar más mi volumen tidal inspiratorio. Yo le subo a 18 y de tener 700 mililitros se va a incrementar ese volumen corriente inspiratorio a 960 mililitros. Entonces, de acuerdo, la programación de mi presión alta va a ser de acuerdo a cuánto yo quiero tener de volumen corriente inspiratorio. Mi presión baja, ¿okay?, es con qué presión quiero mantener esos alvéolos. Y de acuerdo a esa relación entre mi presión alta y mi presión baja, va a ser el volumen corriente inspiratorio que se va a generar. Mi tiempo alto y mi tiempo bajo lo voy a programar dependiendo qué relación IE quiero tener en mi paciente. Por ejemplo, aquí tiene un tiempo alto de 2.1 y un tiempo bajo de 4. Con esto tiene una relación de 1 a 1.9. De acuerdo a qué relación yo quiero tener
de inspiración e expiración en mi paciente es el tiempo que yo le voy a programar. Normalmente el tiempo alto se programa entre 4 a 6 segundos y el tiempo bajo entre 0.2 a 0.8 a 1 segundo, dependiendo qué relación IE quiero tener en mi paciente. Si yo le muevo a mi tiempo alto, lo incremento a 4, lo que voy a producir es que mi relación IE sea igual, 1 a 1. ¿Ok? Entonces, dependiendo de qué es lo que yo deseo en mi paciente, si quiero que mi tiempo expiratorio se prolongue o mi tiempo inspiratorio se acorte, es la programación que yo voy a dejar de mi tiempo alto y mi tiempo bajo. Si mi tiempo bajo lo dejo en 2, se va a invertir mi relación IE. Mi tiempo inspiratorio va a durar 2 y mi tiempo expiratorio va a durar 1. Entonces, de acuerdo a lo que yo deseo, de acuerdo a cómo esté mi gasometría arterial, es mi tiempo que voy a programar. La presión soporte para que mi paciente empiece a interactúe, el disparo flujo y el FIO2 programado, de acuerdo al requerido para el paciente. El modo APRD es un modo el cual es un modo controlado. Ese modo controlado que yo tengo en mi paciente va a estar limitado, va a ser limitado por presión inspiratoria y ciclado por tiempo inspiratorio. Es un modo que nos permite que el paciente interactúe con el ventilador, ¿okay? Que permite que tenga eventos respiratorios, pero al permitir que el paciente interactúe con el ventilador y que tenga eventos respiratorios, me va a generar mayor consumo de oxígeno. Actualmente, independientemente del modo ventilatorio que ustedes utilicen, lo importante es mantener mis presiones de la vía aérea. Mi presión pico, no más allá de 35 centímetros de agua. Mi presión plató, no más allá de 27. Mi presión media de 20-25 centímetros de agua. Mi presión de conducción, menos de 15. Mi poder mecánico, menor a 17. Siempre mantener mis presiones, independientemente del modo ventilatorio que se va a programar. Gracias.